Bueno, muchachos, ¿me escuchan ahí, por favor? Sí, señor, sí se le escucha. Bueno, señor Juan. Muchas gracias, Dauri. Bueno, muy buenas noches. Mis estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Pues quienes habla, el tutor que los acompaña en el desarrollo de este curso, doctor Ernesto Araujo. Y pues ya nos encontramos en el desarrollo de la unidad 2, aplicación de teoría de conjuntos. Miren cómo hemos avanzado en términos de esos constructos teóricos matemáticos, donde partimos de lo relacionado con eh, proposiciones y métodos de validez de argumentos, y luego entonces nos relacionamos con la aplicación de teoría de conjuntos. Estas dos teorías de alguna manera están entrerelacionadas precisamente porque pues en teoría de conjuntos en muchos de los apartados se hace uso de esas proposiciones para poder construir una serie de situaciones, problemas. Para este ejercicio, bueno, para esta unidad, pues inicialmente es importante reconocer, pues digamos, los elementos interesantes que trae consigo esta unidad. Es así entonces que, pues digamos, para este sí, pues vamos a desarrollar simplemente lo relacionado a los primeros dos ejercicios. Y si ustedes se han dado cuenta frente a la información que ya se ha publicado, tanto en los foros como en los correos, como en el canal de WhatsApp que tengo con ustedes, y tanto así como por Teams, el grupo que tengo de Teams. Entonces, es importante, mis estimados estudiantes, que pues nos situemos en este desarrollo, puesto que para esta actividad simplemente tenemos un lapso de tiempo más o menos de 27 días. Es decir, que pues si ustedes se dan cuenta allí, comienza el día de hoy y termina el 29 de octubre. No nos vayamos a dejar alcanzar en términos de tiempo, porque sucede lo que les ha pasado a muchos de los estudiantes a esta fecha con la tarea número 1, que han dejado todo para lo último y cuando llega el momento de entregar, pues allí es donde se presentan algunas dificultades, como que se les ha ido la luz, que bueno, en fin, que por diferentes dificultades atípicas no pudieron entregar la actividad. Entonces, yo les recomiendo que tenemos para esta actividad 27 días, lo cual pues de alguna manera ustedes se han dado cuenta que he estado muy presto para las diferentes inquietudes que han tenido al respecto. Algunos que no le contesté, pero era porque ya sabían que faltando 3 días para entregar la actividad ya no se hace realimentación, porque se ha tenido un lapso de tiempo correspondiente para hacer esa tipología de información y bueno, de algunas dudas que ustedes presenten frente al desarrollo de esta actividad. Además que ustedes se han dado cuenta, mis estimados estudiantes, que pues estas actividades y el curso como tal, trae consigo diferentes estrategias, no solamente este CIPAS, que es muy personal, digamos, con su tutor, quien orienta directamente el curso, sino que también se han desarrollado como webconferencias, como B-Learning, que todo va focalizado a la misma tarea. Entonces, ustedes tienen que ser partícipes de esas actividades que les ayuda a complementar de manera directa el desarrollo de esta actividad, ¿cierto? Y además, pues el acompañamiento que yo tengo con ustedes. Es decir, que no hay ningún pretexto para decir que no pueden entregar la actividad porque no se les da las orientaciones pertinentes. Digamos, allí lo que hay que buscar es los métodos y los medios que nos brinda, digamos, este curso para poder cumplir con dicha actividad. Como pueden ver en pantalla, pues esta tarea, digamos, es totalmente independiente, ¿cierto? Aunque de alguna manera se comparten el desarrollo de los ejercicios, digamos, en este caso colaborativamente en el entorno del foro, pero cada uno tiene sus diferencias, pues relacionados con el desarrollo del mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque pues cada uno tiene una letra diferente y los ejercicios, aunque tienen la misma estructura, su contenido es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces,
tener en cuenta que esta es una actividad que tiene 125 puntos, que comienza el 2 de octubre y termina el 29 de octubre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. Bueno. Ya finalizando el CIPAS, les voy a mostrar la estructura de las guías, de lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que hay muchas veces, y ahorita nos vamos a dar cuenta, que no es necesario, digamos, hacer algunas apreciaciones sin antes haber leído, digamos, la guía. ¿Por qué? Porque es que la guía nos explica coherentemente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nos demanda el ejercicio hacer, para así consigo entonces lograr, digamos, completar dicha guía. Entonces, ¿qué es un conjunto? Entonces, entendemos como un conjunto, como una colección, agrupación bien definida de objetos de cualquier clase. Y aquí hay que tener en cuenta muchos elementos. ¿Por qué? Porque a veces, cuando decimos colección o agrupación, no hacemos esa distinción entre lo que es una colección que cumpla con unos parámetros específicos. Nosotros, mejor dicho, desde el grado cuarto, quinto, hasta el grado casi 11, se ve la teoría de conjuntos y se mira de manera muy superflua o muy superficial, de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos en la universidad, como es en este caso, pues digamos, tratamos de llegar un poquito más a la parte formal. Entonces, entender la colección y agrupación de los elementos es comprender que dichos elementos deben cumplir con unas particularidades. Y es decir, que cuando hablamos de colección o agrupación, o es una agrupación o una colección de carros, o una colección de marcas de carros, o personas, o animales, o cosas, o números, pero no pueden ser mezclados. Por ejemplo, un conjunto de personas y carros no es posible porque, digamos, eso es lo que hace que sea un conjunto diferente, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esos elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos como que P es el conjunto de X tal que X es una profesión, ¿cierto? O en su defecto, el conjunto M, que es X tal que X es una marca de autos japonesa. ¿Listo? Ahora, es importante, mis estimados estudiantes, reconocer que la notación de la teoría de conjuntos pues trae consigo una serie de elementos interesantes. Uno de los elementos más importantes para poderle dar una notación, que es una representación, cuando hablamos de notación es una representación dentro de la semiótica de las matemáticas, que es la semiótica, la representación de las matemáticas, y como nosotros las vemos. Entonces está el 2, y nosotros sabemos que el 2 tiene una estructura, una simbología. Entonces, esa es la semiótica, esa es la representación, y en notación de conjuntos, pues tenemos las llaves, ¿cierto? Entonces, nosotros distinguimos, digamos, las llaves para poder connotar, digamos, un determinado conjunto. Y es como vemos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, ese conjunto A. Acá me dice X, tal que X es una letra del alfabeto, ¿cierto? Y si llevamos esto aquí, pues definitivamente el conjunto L, que es A, B, C, punto suspensivo, X, Y, Z. ¿Qué quiere decir? Que son todos los elementos o todas las letras del alfabeto o el abecedario, ¿cierto? Entonces, hay algo que tener en cuenta, mis estimados estudiantes, cuando nosotros vimos teoría del método de validez de argumentos, yo les hacía una apreciación frente a eso, y es que las proposiciones, ¿cierto? Proposiciones se denotaban con letras minúsculas, ¿cierto? Yo les dije a ustedes minúsculas, pero para teoría de conjunto, los conjuntos los vamos a connotar con letras mayúsculas, ¿listo? Esa va a ser la manera de representar o darle nombre, ¿cierto? Darle un nombre. Siempre los conjuntos tienen nombres con letras mayúsculas, ¿listo? Con letras mayúsculas, ¿por qué? Para distinguirlos de las proposiciones, ¿listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, mis estimados estudiantes. Ahora, esta era la representación con llaves, pero también hay una representación con diagramas de Venn. ¿De Venn qué? De Venn Euler.
donde pues nos dicen que pues se pueden representar por medio de circunferencias, donde esas circunferencias pues es la que me determina la colección de elementos, cosas, animales o lo que sea que hayamos determinado nosotros para poderle dar una representación precisa. Y considerando, digamos, de alguna manera oportuna, pues los diagramas de Venn son uno de los elementos o notaciones que más se utilizan dentro de la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Por la facilidad de representar dichos elementos, ¿cierto? Hasta ahí es importante lo que hemos dicho hasta el momento porque hay dos formas. Ya hemos visto dos formas de poder representar los conjuntos, ¿cierto? Que son las llaves y los diagramas de Venn. Ahora, es importante reconocer un apartado que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? El símbolo de pertenencia. ¿Listo? Entonces, la pertenencia es una tipología de orden de relación, ¿cierto? Relación, hay dos tipologías de relación. Hay una relación de pertenencia y hay una relación de contenencia que la vamos a ver un poquito más adelante. La relación de pertenencia, y quiero que lo tengan muy en cuenta porque lo voy a decir acá y va a quedar grabado, la relación de pertenencia simplemente se da entre elemento y conjunto. ¿Listo? La relación de pertenencia se da simplemente entre elemento y conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, como estamos viendo aquí, miren, X pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Que el elemento A que se encuentra acá pertenece al conjunto que está acá, que es A. En ese, el elemento X que está acá pertenece a A, que es el conjunto. Mire que la letra X está en minúscula y que es el elemento, y el conjunto A, que es la connotación del conjunto, pues está en mayúscula. Ahora, X no pertenece. Pertenece se escribe así, y no pertenece se escribe con una rayita así. ¿Por qué? Porque básicamente es lo contrario, ¿no? Entonces, si yo digo pertenece, no pertenece sería de esta forma. Entonces, X no pertenece a A. ¿Qué quiere decir? Mire que este elemento X ya no está dentro de A, sino que está por fuera de A. ¿Listo? Está por fuera de A. Y este es allí, digamos, la relación a la cual yo hago referencia. ¿Listo? Entonces, apartado. Si están tomando nota, entonces recuerden que la relación de pertenencia siempre se da entre elemento y conjunto. Muy bien. Ahora, por ejemplo, uno de los criterios importantes también que nos determina dentro de esa teoría de conjuntos es la igualdad entre conjuntos. ¿Qué significa ser igualmente en conjuntos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a leer un poco esto y luego entonces vamos y hacemos esta apreciación que está en la parte, aunque la simbólica, la parte formal. Dice, el conjunto A es igual al conjunto B si ambos conjuntos tienen los mismos elementos. Es decir, si todos los elementos de A pertenecen a B y si todos los elementos de B pertenecen a A. La igualdad se simboliza de la siguiente forma. A es igual a B si A está contenido en B y B está contenido en A. Miren lo interesante de este ejercicio. Porque si ustedes se dan cuenta, mire que anterior a esta, digamos, plantilla, estábamos hablando de la relación de pertenencia. Pero acá tenemos una relación de contenencia. Contenencia. O sea, A está contenido, ¿cierto? En B y B está contenido en A. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo A, ¿cierto? Que tiene los elementos A, B, C, D y E, y tengo a B que tiene los elementos A, B, C, D y E, pues nos vamos a dar cuenta de que tanto los elementos de A como los elementos de B son estrictamente iguales. Y entonces si yo digo que A está contenido en B es porque los elementos de A, todos los elementos de A están en B. Y si yo digo que B está contenido en A es porque todos los elementos de B están en A. Y eso es lo que me lleva a mí entonces a decir que
B es igual a A. Y es, digamos, uno de los criterios fundamentales de la igualdad entre conjuntos. ¿Listo? Ahora, bueno, aquí era lo que yo les decía en relación a lo que tiene que ver con la relación de contenencia, pero cuando hablamos de conjuntos completamente diferentes o disyuntos. Pilas pues, disyuntos. ¿Qué quiere decir? Mira, si ustedes se fijan ahí, A es el conjunto que tiene los elementos 8 y 6, ¿cierto? Y B es el conjunto que tiene los elementos 1, 3 y 5. Ninguno de los elementos de A y ninguno de los elementos de B son iguales. Lo que quiere decir que A es totalmente diferente a B. Es decir, son totalmente disyuntos. Ahí quiere decir entonces además que A, ¿cierto? No está contenido en B y que B no está contenido en A. Entonces, eso es importante considerarlo, mis estimados estudiantes, porque miren que ya aquí hay una diferencia entre la relación de pertenencia. Porque la relación de pertenencia, yo se les dije muy claramente, la relación de pertenencia se da entre elemento y conjunto. La relación de contenencia se da entre conjunto y conjunto. Mire que allí hay elementos muy interesantes entre distinguir entre una relación de pertenencia y una relación de contenencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. Ahora, además de que ya definimos que es un conjunto, miramos las maneras de cómo se representa, que son llaves y diagramas de Venn, y adicional a eso hemos hablado de que los conjuntos, ¿cierto? Pues tienen diferentes relaciones y esas relaciones se dan entre elemento y conjuntos que le llamamos relación de pertenencia y entre conjunto y conjunto que le llamamos relación de contenencia. Pasamos entonces a mirar cómo podemos nosotros determinar un conjunto. Y los conjuntos pueden determinarse de dos maneras. La primera es por extensión. ¿Y a qué hace referencia por extensión? Pues resulta que cuando hablamos por extensión, a estos conjuntos se le da una connotación elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí, pues digamos, nombramos cada uno de los elementos que conforman ese conjunto, cada uno de esa colección de elementos uno a uno, para que, desde luego, podamos nosotros digamos, nombrarlos cada quien o cada uno de tal forma que eso nos permita visualizar un poco más extensivo el conjunto. Pero si hablamos por comprensión, mire que aquí ya estamos hablando de una generalidad y es allí la importancia que les hablaba desde un inicio. ¿Por qué? Porque un conjunto tiene que cumplir con una generalidad, con un elemento que relacione los elementos. Por ejemplo, el conjunto C, X tal que X son números pares menores a 10. Entonces, en este caso, números, mire que acá era elemento, elemento. Acá me está diciendo todos X tal que X. Mire que este es X tal que X. Esta línea me significa ese Baker-Slack, significa tal que. Entonces, X tal que X es un número par o pares menores que 10, ¿cierto? O X tal que X es una letra del abecedario. Entonces, mire que ahí podemos tener diferentes representaciones. Y X tal que X son los colores de la bandera de Colombia. Entonces, por ejemplo, Tutor, acá vamos a traer, disculpe. señora. Qué pena que vuelva Sí, otra vez a conectarme. Es que la luz había ido y volvió otra vez a llegar hace un momentico. Entonces me disculpo por si de pronto había visto que Dauri se salió de la reunión. no, tranquila, 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 no hay problema. Entonces, por ejemplo, traemos a colación este ejemplo, mira. X tal que X es un día de la semana. X tal que X es un día de la semana. Mire que aquí hay una generalidad. No me está nombrando uno a uno los elementos. Entonces, este conjunto está ¿por qué? Por comprensión. ¿Listo? Por comprensión. Pero, por ejemplo, mire que acá ese conjunto que está por comprensión lo podemos traer de manera por extensión. ¿Qué?
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Miren que aquí este conjunto C es exactamente al mismo que está por comprensión. No obstante, la diferencia es que por extensión hemos nombrado uno a uno los elementos, pero por comprensión hemos creado una generalidad. ¿Listo? Una generalidad. Bueno, acá tenemos también, por ejemplo, cómo sería también representarlo como X tal que X es un día de la semana o C días de la semana. Entonces, ahí hay varias formas de cómo se representa dicho conjunto. ¿Listo? Bueno, y nos vamos entonces entrando un poco más al tema de la tipología de conjuntos. ¿Listo? Cuando hablamos de conjuntos finitos, ¿cierto? Conjuntos finitos, pues son aquellos conjuntos que son contables, ¿cierto? Finitos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un fin, ¿cierto? Que tienen un fin. Por ejemplo, M, el conjunto de los días de la semana, es finito. ¿Por qué? Porque se puede determinar, digamos, en sí. Me regala un momento, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ok, vale, muchas gracias. Nos volvemos de nuevamente acá, qué pena. Bueno, ok. Entonces, acá pues estamos diciendo que el conjunto finito es aquel que se puede, digamos, contar, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de conjuntos infinitos, pues los conjuntos infinitos son aquellos que son incontables. Por ejemplo, los números naturales, ¿cierto? Los números naturales. Los números naturales son incontables. ¿Por qué? Porque son infinitos. Los números enteros también son incontables porque son ¿qué? Infinitos. Las estrellas también son incontables porque son infinitas. Entonces, hay una serie de elementos que son totalmente infinitos y que por lo tanto, si se hace una colección de, no quiere decir que no se puedan agrupar, sí se pueden agrupar. Lo que pasa es que al momento de ponerlos por extensión, digamos, tienen una cierta particularidad. Por ejemplo, si vamos a hablar de los naturales, entonces decimos que el conjunto de los números naturales son todos los X tal que X pertenecen a quién, pues a los reales, ¿cierto? Y van desde menos infinito a infinito positivo. Entonces, mire que acá hay una gran diferencia, claro, porque es que no podemos nosotros, digamos, bueno, los naturales, estamos hablando de los naturales, qué pena. Los naturales simplemente son los positivos, porque los positivos y negativos son los enteros. Entonces, van todos los X mayores, ¿cierto? E iguales a cero. ¿Por qué? Porque incluye al cero. Incluye al cero. Entonces, ahí que entonces sería 0, 1, 2, 3 y ponemos 1, 2, 3 puntos suspensivos y listo. Entonces, quiere decir que son todos los números positivos, ¿listo? Incluyendo al cero, ¿listo? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando del conjunto vacío? ¿Qué sucede con el conjunto vacío? Pues el conjunto vacío, como bien lo dice, es aquel conjunto que no posee elementos, ¿sí? Que no tiene elementos, que no contiene elementos dentro de dicho conjunto. Entonces, eso es muy fácil de reconocerlo. ¿Por qué? Porque pues es importante reconocer que cuando hay conjuntos vacíos muchas veces se presenta al momento de hacer operaciones, que las vamos a ver más adelante. Ahora, ese es el conjunto vacío. Pero cuando hablamos del conjunto unitario, ¿qué pasa con el conjunto unitario? Por ejemplo, el conjunto unitario podría ser, por ejemplo, el conjunto A,
X tal que X es un presidente de Colombia. Pues si nosotros nos damos cuenta, acá en Colombia simplemente hay un solo presidente, no hay más presidentes, ¿sí? Han habido presidentes, pero actualmente simplemente hay un solo presidente. Y es ahí, digamos, cuando hablamos de un conjunto unitario. ¿Listo? Ok, o que contiene un solo elemento, por ejemplo, como el conjunto P que está acá, que es 1, o el conjunto B que es 0, considerando que el 0 es un elemento. ¿Listo? Porque hay que tener en cuenta eso. Cuando estamos hablando de conjunto de números, el 0, digamos, representa un elemento. Pero cuando estamos hablando de operaciones, el 0 es la ausencia de algo. Entonces, hay que saber distinguir allí, ¿no? Porque ahorita vamos a ver algo interesante frente a eso y no tenemos que confundir lo que es el 0 dentro de los conjuntos y el 0 dentro de la aritmética. ¿Listo? Muy bien. Y el conjunto universal, que es el conjunto más importante, ¿por qué? Porque el conjunto universal lo que me está diciendo a mí es, a ver, todos los elementos deben estar contenidos dentro de unos conjuntos. Y esos conjuntos deben tener un conjunto más grandote que me marca a mí el conjunto universal, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta ahí, el conjunto universal para este conjunto que está son los animales, ¿cierto? Y el conjunto C tiene perros, gatos y tortugas. Y el conjunto N tiene pez y tortugas. Mire que allí, digamos, está haciendo la generalidad de animales. Pero si de pronto el conjunto universal hubiese dicho animales acuáticos, entonces ya no podría entrar ni el perro, ni el gato, ni las aves. ¿Por qué? Porque no hacen parte de ese conjunto universal que viene siendo demarcado de animales acuáticos. Acá está diciendo animales en su generalidad. ¿Listo, mis estimados estudiantes? Como para que comprendamos que todo conjunto, ¿cierto? Todo conjunto es un subconjunto del conjunto universal. Siempre tiene que haber un conjunto grande que enmarque esos subconjuntos que lo contienen. ¿Listo? Ahora, otro elemento interesante frente a la teoría de conjunto es la cardinalidad. ¿Qué significa la cardinalidad? Pues resulta que la cardinalidad básicamente es, si yo tengo un conjunto, ¿cierto? Ese conjunto que es finito, pilas pues, que es finito y o puede ser infinito, tiene un número determinado de elementos. Entonces, acá nos damos cuenta que la cardinalidad se representa con n cardinalidad de A, o n cardinalidad de B, o n cardinalidad de C. Bueno, no importa cómo nosotros hemos dado la connotación del nombre del conjunto, lo importante es que la cardinalidad viene siendo, ¿cierto? Ese número de elementos que están contenidos, que pertenecen a ese conjunto. Entonces, por ejemplo, la cardinalidad de A es M, N, P, Q, R, S. Esa es la cardinalidad de A. Ahora, la cardinalidad de B es 2, 3, 7, 11, 5, 13, 17. ¿Que es cuántos elementos son? 7. O la cardinalidad de C, que en este caso es 1, 2, 3, 4 elementos, que son los países, ¿cierto? Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Ahora, hay algo interesante aquí, y era lo que les decía frente al conjunto de los números. Porque los naturales, ¿cierto? El cardinal, ¿cierto? De los naturales son es infinito, o el cardinal de los enteros es infinito, o el cardinal de los racionales, ¿cierto? El cardinal de los racionales son infinitos, o de los reales, cardinalidad de los reales son infinito también. Entonces, es importante, mis estimados estudiantes, que reconozcamos la importancia de la cardinalidad como el número de elementos que conforman ese conjunto y no como la sumatoria de los elementos que están allí. Por ejemplo, hay muchas personas que
por ejemplo, en el conjunto B sucede, que son números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a determinar la cardinalidad de B. Entonces, aquí, pues yo digo que este conjunto B tiene 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Si nos damos cuenta, son como los números primos, ¿cierto? Ahora, hay mucha gente que confunde la cardinalidad con la suma de esos elementos. Entonces, lo que hacen es 2 más 3 más 5 más 7 más 11 más 3 más 10. Y no es así. ¿Por qué? Porque el 2 es un elemento y no es un número, ¿sí? O sea, es un número que hace parte de un elemento, ¿sí? No es el 2 como una aritmética, no es la suma de cada uno de esos elementos, no. En este caso, el 2 es un elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hagamos de cuenta de que hay un conjunto de jugadores y que los jugadores tienen esos números, ¿sí? O sea, que no es la sumatoria de esos números, sino que es la suma de los elementos que conforman ese conjunto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso que está en la parte de abajo, vamos a hacer caso omiso mientras tanto porque, digamos, aquí ya tenemos algunas operaciones, sino que la cuestión aquí es muchas veces que la cardinalidad se confunde también como está acá propuesta, porque acá está propuesta como los elementos, un 6 como una cantidad y no como un elemento, ¿cierto? Entonces, por eso es que me da 26 y todavía no quiero que malinterpretemos dicha situación. ¿Listo? Bueno, al igual que la aritmética, ¿cierto? Al igual que la aritmética, pues nosotros también tenemos en la teoría de conjuntos unas operaciones definidas, ¿cierto? Y esas operaciones es la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta esas diferencias, esa intersección, esa unión, porque vamos a usarla bastante, ¿listo? Entonces, ahora, si nosotros estamos hablando de la unión, entonces nos venimos aquí y la unión, pues como bien decimos aquí, son todos los X tal que X pertenecen a O. Recuerda que en teoría de validez de argumentos, el O era eso, ¿no es cierto? Y eso significaba O. Esto significaba I, ¿cierto? Pero en este caso, la O significa unión. O sea, considerar tanto los elementos de A sumados con los elementos de B, y a eso es lo que se le determina como la unión. Todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces, por ejemplo, el conjunto universal es X tal que X es un estudiante del pensamiento lógico. ¿Listo? Entonces, el conjunto A viene siendo Ana, Pedro, Jaime, Juan y Pablo, ¿cierto? Y el conjunto B es Pedro, Daniela, José y Fernando. Si yo hago la unión entre esos dos conjuntos, entre A y B, quiere decir que va a ser Ana, Pedro, Jaime, Juan, Pablo, Daniela, José y Fernando. Pero resulta de que hay unos elementos en común. Pedro y Pedro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poner a dos veces a Pedro. Simplemente vamos a tomar a un Pedro, que es el mismo Pedro, solo que hace parte tanto del conjunto A como del conjunto B. Y es ahí entonces cuando entran algunas operaciones o algunas propiedades, es decir, A unión A es A, o A unión B es igual a B unión A, o A unión con el conjunto vacío es igual a A, o A unión con el conjunto universal es igual al conjunto universal. Y acá pues tenemos dos importantes reglas que es la asociativa. Si yo tengo A unión B unido con C es igual a decir A unión B unión C. Si A unión B es vacío, entonces A es igual a vacío y B es igual a vacío. Entonces, mire que esas son operaciones totalmente válidas o propiedades que se enmarcan dentro de la unión. ¿Listo? Ahora, la intersección. Ah, bueno, la intersección, mire que, recuerda que acá nos están diciendo que A intersección B son todos los X tal que X pertenecen a A y, ¿recuerdan la I? Esta. Y
X pertenecen a B, o sea, los elementos que son comunes entre A y B, pero que no son solamente los comunes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá la misma situación que tenía arriba, el único elemento en común, tanto en el conjunto A como en el conjunto B, es Pedro. Por lo tanto, la intersección entre esos dos elementos, perdón, entre esos dos conjuntos es Pedro. Ese es el único elemento que es en común entre los dos conjuntos. Y es allí entonces como vemos la representación de la intersección. Y sus propiedades. Por ejemplo, A intersección A es igual a A. O A intersección B es igual a B intersección A. O A intersección vacío es igual a vacío. O A intersección universal es A. A intersección B intersección C es igual a A intersección B intersección C. O A unión B intersección C es igual a A unión, A unión B intersección B unión C. O A intersección B unión C es igual a A intersección B o B unión B intersección C. Entonces, miren que estas propiedades que están ahí son las que ustedes van a utilizar más adelante, seguramente cuando estemos haciendo los ejercicios, o por lo menos las principales, ¿listo? Las principales que son las más utilizadas. Ahora, viene lo interesante de lo que es la diferencia. Si yo estoy diciendo A diferencia B, son los elementos, escuchen pues, los elementos en un lenguaje coloquial. Son los, si yo digo A diferencia B, si yo digo A diferencia B, son los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A A. Única y exclusivamente a A. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a Ana, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a Ana, Jaime, Juan y Pablo? Ana, Jaime, Juan y Pablo. Porque Pedro también pertenece a B. ¿Cierto? Y ahora si nosotros dijéramos B diferencia A, ¿cuáles son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B diferencia A? Pues en este caso los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B. ¿Y cuáles son? Pues Daniela, ¿cierto? José y Fernando. Esos son los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A B. Cuando hablamos de B diferencia A. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. ¿Listo? Ahora, la diferencia simétrica, ¿cierto? La diferencia simétrica, pues prácticamente es la relación de la operación de la diferencia normal. ¿Por qué? Porque básicamente me está diciendo, a ver, considere los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A unidos con los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B. Y entonces escribo así. Ah, bueno, acá está un poco como... Pero entonces la cuestión acá, A diferencia simétrica B. Entonces, en este caso, ¿cierto? Son los elementos, ¿cierto? Son los elementos que pertenecen, ¿sí? X tal que X, donde son todos los X que pertenecen a A, ¿cierto? Unidos con todos los elementos que pertenecen a B, ¿cierto? Excepto, ¿cierto? Excepto los elementos que pertenecen a la intersección, ¿cierto? A la intersección. Entonces, a la intersección. Entonces, la intersección entre los dos elementos, entre los dos conjuntos, ¿qué viene siendo? Esto. Esto no se puede considerar. Entonces, A intersección, ¿cierto? B. No, no se puede considerar. Todos los X que no pertenecen, digamos, no podemos considerar estos elementos. ¿Por qué? Porque la diferencia simétrica simplemente es la unión entre los elementos exclusivos de ¿quién? De A y los elementos exclusivos de B. Entonces, de hecho, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Voy a borrar esto acá. Y si tenemos los elementos exclusivos, perdón, los elementos exclusivos de
A y B, o sea, los elementos que pertenecen única y exclusivamente a, mire que el único que no ponemos ahí es a Pedro. De resto ponemos a Ana, a Jaime, a Juan, a Pablo, a Daniela, a José y a Fernando. Y a eso lo que le llamamos a diferencia simétrica B. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. Ahora, el complemento. Complemento es uno de los ejercicios más interesantes porque prácticamente, en palabras coloquiales, el complemento es los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal, ¿cierto? ¿Cuál es el conjunto universal? Ana, Pedro, Jaime, Juan, Pablo, Juana, Julián, Daniela, José, Fernando, María y Felipe. Esos son o sea, todos. Pero si yo digo a complemento, que se puede connotar con esto, o se puede connotar con una pestañita que en la parte de arriba, una tilde, ¿cierto? O se puede con, creo que también así, como ustedes quieran, pero prácticamente, si nos vamos aquí y decimos los elementos que le hacen falta a el conjunto A para hacer el conjunto universal, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, Ana está acá, o sea que lo tenemos que eliminar. Pedro está acá, entonces también lo eliminamos. Jaime está acá, también lo eliminamos. Juan está acá, también lo eliminamos. Y Pablo también está acá. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal? ¿Quién me dice? Julián, Daniela. Exacto. Los retornos. Juana, Julián, Felipe. Daniela, José, Felipe. Fernando, María y Felipe. Esos son los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. Y es a eso lo que le llaman el complemento de un conjunto. Hizo, mis estimados estudiantes, es muy fácil, esas son las propiedades. Si yo tengo A complemento del complemento, pues viene siendo A. Si yo tengo A unido con el A complemento, viene siendo el conjunto universal. Si yo tengo A intersección A complemento, viene siendo vacío. Si yo tengo el complemento del universal, pues viene siendo vacío. Y si yo tengo el complemento del universal, el resultado es, perdón, el complemento del vacío viene siendo el universal. Entonces, estas propiedades que ustedes están viendo en pantalla, hay que tenerlas muy en cuenta porque van a ser de bastante utilidad. ¿Listo? Bueno, digamos que hasta aquí he Profe, tratado... qué pena molestarlo. ¿Me regala un momentico? Yo las termino de copiar. Gracias. Claro, con mucho gusto. Pero de todas maneras, les recuerdo que, digamos, esto va a quedar grabado. Si quieres, tú le puedes tomar pantallazo. Yo les voy a enviar. Recuerden que yo siempre les envío a ustedes las grabaciones para que vean el número que ustedes quieran de veces esas grabaciones. ¿Listo? ¿Vale? Muchas gracias. Ok. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar entonces de los lineamientos generales de la tarea 2. Entonces, ahorita sí vamos a entrar en materia, a ver qué es lo que nos están pidiendo en esa tarea. Pues resulta de que esencial, siempre lo va a recalcar. Por favor, entremos al foro a poner la letra. Siempre. Entonces vamos al foro, ponemos la letra. ¿Listo? Y los ejercicios que me proponen, entonces digamos que yo escogí la letra A. Y entonces yo además de decir voy a escoger la letra A, entonces yo vengo acá y yo digo, yo me llamo Ernesto. Ernesto Araujo y voy a hacer los ejercicios y yo escribo en el foro, cordial saludo, compañeros y tutor. Voy a desarrollar los ejercicios de la letra A. Listo. Ya quedó ahí su primer aporte. Luego, posteriormente a ello, ¿cierto? Posteriormente, lo que hacemos es, ahora sí, a comenzar a desarrollar. Entonces, yo escogí el ejercicio A, ¿cierto? Y me voy inmediatamente a lo que me están pidiendo. ¿Y qué me están pidiendo? Primero, dice, de acuerdo al ítem seleccionado, determina por extensión el conjunto dado por comprensión y determinar por comprensión el conjunto dado por extensión. Ah, bueno, creo entonces que acá me están dando
un conjunto por comprensión y tengo que llevarlo a extensión. Y este que está acá, que está por extensión, tengo que llevarlo a comprensión. Ah, bueno, listo. Después dice, 2, hallar el cardinal de cada uno de los conjuntos. Entonces, bueno, tengo que contar, cuántos elementos tendrá ese conjunto. Bueno, entonces el cardinal, ¿cierto? Ya sabemos. Y luego nos dice identificar qué clase de conjunto es. Si es finito, infinito, unitario o vacío, que ya sabemos qué tipología. Entonces, nos vamos con el primer ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tipología de conjunto es este? Es comprensión, ¿cierto? Comprensión. Es un conjunto por comprensión. ¿Y qué me está diciendo, pues? Me dice, X tal que X pertenece ¿a quién? A los naturales. O sea que ese es del conjunto, ¿qué? Universal. Y X es un número primo. Acá hay una condición, mire. X es un número primo y va entre ¿dónde? Entre todos los X mayores e iguales a 2 y menores a 15. Mire que este mayor o igual me está incluyendo al 2, pero no me incluye al 15. Entonces, yo acostumbro a hacer una recta numérica, ¿cierto? Entonces, comenzamos con, ¿cierto? Los números primos. ¿Cuáles son los números primos? 2, ¿cierto? 3, ¿cierto? 5, ¿cierto? 7, ¿cierto? ¿Qué otro? ¿Qué otro número primo conocemos? 9. 9 no es un número primo. 11, 13, 13, 17. 17. Bueno, entonces, mis estimados estudiantes, nos dicen que es un número primo, ¿cierto? Que es un número primo y que va entre el 2, que lo incluye, y el 15. Bueno, entonces vamos a ver y nos venimos acá y decimos, bueno, el 2 lo incluye, el 3 lo incluye, el 5 lo incluye, el 7 lo incluye, ¿cierto? El 11 lo incluye y el 13 lo incluye, pero no incluye el 17 ni el 15, porque el 15, además de que no es primo, el 17 está por encima del 15, entonces no estaría. Entonces, determinar por extensión. Entonces yo digo, bueno, 2, 3, 5, 7, 11 y 13. ¿Cuál es el cardinal? 6 elementos. ¿Por qué? Porque los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Y cuál es su tipología de conjunto? Conjunto es infinito. Y así es como ustedes hacen de comprensión, ¿cierto? De comprensión a extensión. Y determinan todos sus criterios. El cardinal y si es infinito. Vamos a hacer otro ejemplo acá de comprensión a extensión. X tal que X pertenece a los enteros. Bueno, listo. Hay una condición acá. Luego me dice, X es un número par. Bueno, número par. Y me está diciendo que la otra condición son todos los X mayores a menos 7 y menores a 0. Entonces, a ver. Entonces yo vengo acá y pongo el 0 acá, ¿cierto? Pongo 1, menos 1, acá, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Listo. Además de eso, me está diciendo que la otra condición que es bueno, no puedo incluir ni al 7 ni al 0, pero tienen que ser los pares. ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Entre 0 y 7. Pues básicamente entonces aquí sería el menos 6, el menos 4 y el menos 2. Y entonces la cardinalidad de ese conjunto es 3, porque son 3 elementos que componen o que pertenecen al conjunto A. ¿Qué tipología de conjunto es? Finito. Infinito. ¿Listo? Finito. Finito porque lo podemos contar. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos al contrario. Nos dieron un conjunto, ¿por qué? Por extensión, ¿cierto? Por extensión. Entonces, mire que acá hay algo que analizar y nos dicen, bueno, tenemos 52, 54, 56, 58, 60. Bueno, esos números son números, exacto, números pares. Eso es una de las condiciones.
¿cierto? Números pares. Además de eso, pues tiene 3 puntos suspensivos, o sea que me está diciendo que son todos los X mayores que 50, 52, 52, ¿cierto? Mayores iguales a 52. Sí, todos los X mayores iguales a 52. ¿Por qué? Porque me lo incluye, ¿cierto? Me lo incluye. Entonces ya están las dos condiciones. Que sean pares y que sean mayores o iguales a 52. Bueno, vamos acá y bueno, mire que aquí hay, bueno, podría ser tanto esta como esta. ¿Por qué? Porque acá me está incluyendo el 52, pero si yo digo todos los X mayores que 50, sería desde 50 hasta infinito, pero no incluye el 50, porque me está diciendo todos los X mayores que 50, y no me está diciendo todos los X mayores e iguales a 50. Entonces, podría ser de esas dos formas. Aquí en esta parte podría ser X mayor e igual a 52, porque lo incluimos, o en su efecto podría ser todos los X mayores que 50, y está totalmente bien. ¿Listo? Entonces, X tal que X pertenece a los naturales, muy bien. Y X es un número par, ok, mire que es par. Y todos los X mayores que 50 o mayores e iguales a 52. ¿Listo? Entonces, ¿su cardinalidad qué es? Infinita. Mire que acá tiene una connotación que yo les dije a ustedes que si era puntos suspensivos, quiere decir que sigue infinitamente, por lo tanto es un conjunto infinito. Y pues obviamente su tipología es un conjunto infinito. ¿Comprendido hasta ahí, mis estimados estudiantes? Sí, señor. Claro. Muy bien. Bueno, este también acá, vamos a hacerlo acá ligerito porque básicamente esto es muy fácil. Me están diciendo que son todos los X tal que X pertenecen a los naturales, ¿cierto? Y que X es un número impar y que va desde 0, sin incluirlo, hasta el 3. Entonces, si yo vengo desde 0, acá 1, acá 2 y acá 3, pues que sea impar, el único número que es impar ahí, entre 0 y 3, es 1, pero además de eso, sin incluir al 0 y al 3, o sea que es un conjunto que su cardinalidad es 1 y su conjunto es de conjunto unitario porque Unitario. solamente es un solo elemento. Muy bien, excelente. Bueno, nos vamos con la tipología, lo que nos dice el ejercicio número 2, ¿cierto? Pues resulta, mis estimados estudiantes, que aquí me están diciendo, a ver, me dan una estructura, ¿cierto? Me dan un diagrama de Venn. Este que está acá, prácticamente este es el mismo. Y entonces, como yo escogí el A, entonces me vengo acá, inmediatamente me vengo a lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? Lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué me pide? Dice, según el literal escogido, sombrear cada una de las operaciones dadas en los ejercicios. A ver, sombrear cada una de las operaciones dadas en los ejercicios. Luego me dice, determinar por extensión el conjunto obtenido a partir de las operaciones dadas. Pilas pues, determinar por extensión, ¿cierto? Determinar lo que estamos haciendo arriba, pero en este caso en llaves, por extensión, la operación, el resultado como tal, ¿cierto? Y luego me dice, determina o indicar la cardinalidad del conjunto resultante de cada una de las operaciones dadas. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo A, B unión C, ¿cierto? B unión C, pues mire que B unión C entre esos dos conjuntos es un ejercicio resuelto ya, porque en este caso, por ejemplo, B unión C sería 6, ¿cierto? 4, ¿cierto? 5, 9, ¿cierto? 8 y 3. Esta es la operación. La parte sombreada, pues lo que representa ahí, ¿cierto? Y la cardinalidad de B unión C sería, ¿cuál sería la cardinalidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. La cardinalidad es 6, porque son 6 elementos que están en ese conjunto. ¿Listo? Ahora,
Si tenemos A complemento, ¿recuerdan el A complemento? Pues el A complemento son los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. Entonces, yo digo A complemento. A complemento es ¿qué? 4, 9 y 3. Hay que fijarnos muchas veces porque por fuera pueden haber elementos. Entonces, los que están por fuera también se consideran. ¿Listo? Entonces, en este caso, la cardinalidad de A complemento, ¿cuál sería? 3. 3. Muy bien, 3. Ahora, si estamos hablando de A intersección B, A intersección B, la parte sombreada, ¿no? Los elementos que hacen parte de A y que hacen parte de B. ¿Sería qué? 6 y 5. ¿Cuál es la cardinalidad de A intersección B? 2. 2. Muy bien, excelente. Vamos aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos este conjunto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer A unión C diferencia B. Entonces, comenzamos. Siempre va a haber una jerarquía, mis estimados estudiantes. Siempre va a haber una jerarquía. Y esa jerarquía es por medio de los paréntesis, corchetes y llaves. ¿Listo? Entonces, comenzamos. A unión C. A unión C es esta partecita, ¿cierto? Luego me dice. Luego me dice B. A ver, B, ¿cierto? B es ese. Pero luego me dice A unión C diferencia B. O sea, los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A unión C y no a B. Entonces, quiere decir que es 1, 4 y 6. ¿Listo? O sea que en este caso sería ¿qué? Sería 1, 4 y 6. La cardinalidad de A unión C diferencia B es igual a ¿qué? A 3. A 3. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente operación. A diferencia simétrica B. Ah, bueno. Los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y única y exclusivamente a B, pero no a ambos. Unido con C. ¿Quién es C? Pues ese que está ahí, ¿cierto? El que está sombreado. Si los unimos, ¿qué nos da? Pues todo eso que está ahí. Entonces, quiere decir que los elementos de A, diferencia simétrica B, unido con C es 1, ¿cierto? 4, ¿cierto? 7, 3, 5 y 6. ¿Cuál sería la cardinalidad de A, diferencia simétrica B, unido con C? ¿Cuál sería? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, 6. Excelente. Muy bien. Y si tenemos C diferencia A complemento. ¿Quién es C? Este. ¿Quién es A? Eso que tenemos ahí, ¿cierto? Si hacemos la diferencia entre C diferencia A, pues son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a C. ¿Quién es? Pues 5 y 6. Y si hacemos el complemento de ese conjunto de C diferencia A, ¿cuáles serían los elementos? Entonces, en este caso sería ¿qué? 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 7 y listo. La cardinalidad de C diferencia A complemento, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? 5. Muy bien, excelente. Profe, una pregunta, profe. Señor. Siempre se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis. Siempre se resuelve lo que está dentro del paréntesis, señor. Siempre va a haber una jerarquía, sí, señor. Era lo que les decía inicialmente. Siempre va a haber una jerarquía, así como en las operaciones, así como cuando hacíamos en los argumentos lógicos, siempre era de adentro hacia afuera. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Siempre se resuelve lo del paréntesis y después se va a desarrollar toda la estructura. ¿Listo? Ahora, A unión C complemento. A unión C complemento. Entonces, el complemento sería ¿qué? Pues 3 nomás. Entonces sería ¿qué? A unión C complemento sería 3. Y la cardinalidad de
A unión C complemento, ¿cuál sería? 1. 1. 1. Muy bien. Unitario. Listo. Listo, mis estimados estudiantes. Con esto vamos a finalizar, vamos a hacer una actividad aquí de interactiva para que podamos reforzar pues en sí lo que hemos aprendido en esta noche. Ya les voy a copiar este enlace, se lo voy a enviar por Teams, por el chat, para que ustedes puedan, a ver. Profe, ese no tiene asistencia, ¿verdad? No hay lista. No, señora, no tiene asistencia. Pasó aquí. Listo. Ya les acabo de enviar al chat el enlace para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí les aparece o no? Profe, a mí no me señor, ya. aparece el chat, no me deja ingresar al chat. Igual busquen Join Quizits y así, vean, ponen cuidado, escriban Join Quizzes, Quizzes, así, y le dan Enter, ¿cierto? Y le va a salir esta página así. Y ahí en ese código van a poner 631.112. ¿Listo? 631.112. Y luego les escriben su nombre y para que puedan participar de la actividad. ¿Listo? A ver cuántos estamos conectados. 23. Bueno, muy bien. Profe, a mí me parece que espere que el anfitrión le responda algo así. Sí, no es que no le he comenzado, pero cuando lo comience, entonces, pues para comenzarlo todo, ¿listo? Vamos a dar un minutico más. A ver. Quiero que se den cuenta que el entorno de aprendizaje ya está habilitado. Acá ya han participado 9 estudiantes. ¿Qué van a encontrar acá? Mire que acá ya van a encontrar, bueno, voy a poner acá, no que no hayan participado. Acá, miren. ¿Qué van a encontrar acá? Van a encontrar los elementos, ¿cierto? La descripción de la actividad, ¿cierto? Los momentos para que ustedes puedan ir haciendo los aportes, las imágenes que le he compartido, el video ilustrativo, ¿cierto? De cómo ustedes deben desarrollar esa actividad. Acá están las guías. Y fuera de eso, miren que les he compartido cómo se desarrolla el ejercicio número 1, cómo se desarrolla el ejercicio número 2, cómo se desarrolla el ejercicio 3 y el ejercicio 4, cómo se desarrolla. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mis estimados estudiantes. Y aquí hay una serie de juegos, ¿sí? Para que ustedes puedan interactuar, hacer, bueno, divertirse un poco mientras aprenden. ¿Listo? Entonces, vamos a darle a iniciar. A ver, cada pregunta dura 30 segundos, entonces para que estemos muy pendientes. Sea T el conjunto cuya característica es X tal que X es un número par menor que 20. Bueno. Menor que 20. Muy bien, Eliana Correa, excelente. Luisa y demás, muy bien. Vamos con la siguiente.
A ver. Pasó. No. Mejor dicho, está para que la contesten de manera inmediata. Bueno, muy bien, excelente. A diferencia B. Recuerden que son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y no a B. Muy bien, es falso. ¿S está contenido en K o K está contenido en S? Bien. Vamos con la siguiente. Bueno, a ver. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con la pregunta número 7. A unión B.
Vamos con la antepenúltima pregunta. Bueno, vamos a ver con la última pregunta, ¿quién queda en el podio? Muy bien, Luisa, Natalia, Cristian, excelente. Bueno, mis estimados estudiantes, con esto entonces damos por finalizado este CIPAS. Recuerden para que lo tengan en cuenta, mis estimados estudiantes. Volvemos a encontrarnos para el desarrollo de los ejercicios 3 y 4 en unos 20 días. O sea, es decir, 20 días no, para el 20, ¿sí? Para el 20 de octubre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, para que no comencemos a entrar a los IPAs sin, digamos, verificación de las fechas. Igual, digamos que yo les voy a estar compartiendo el enlace de diferentes conferencias que se van a hacer en la red de curso para que ustedes entren, participen de dichas conferencias, del e-learning que se viene para esta fecha. Es importante que tengamos en cuenta eso para que hagamos uso de esas estrategias y con eso entonces podamos nosotros, pues, comprender de la mejor manera estas actividades. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en particular y si no, Profe, ya podemos dar por finalizada la sección. Señor. una pregunta. Usted en la web conferencia está acá grabada, ¿verdad? Usted explicó la simbología Sí, para señor, la... todo. Ah, ok. Esa era la duda mía, bueno. No, tranquilo. Igual, recuerden que esta grabación yo se las comparto entre hoy y mañana al correo electrónico, se las comparto por el foro, se las comparto por el correo interno del campus, o sea, por todos los medios institucionales, hasta por el grupo de el canal que tenemos de WhatsApp. No sé si ustedes no estén, digamos, agregados allí, pero hagan lo posible porque por ahí también comparto, digamos, como está como más a la mano para que ustedes puedan acceder a esos recursos. ¿Listo, mis estimados estudiantes? Espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿vale? Chao, chao. Igual. Gracias, profesor. Chao, muchas gracias. Sí, Gracias. Muchas gracias, profe. chao.